La Fundación Museo de la Plata les da la bienvenida a la presentación del libro Las Fronteras de Francisco Pascasio Moreno, Exploraciones más allá de la geografía, una obra monumental del doctor Alberto Riccardi. Y esta biografía definitiva, de quien ha sido muy bien definido como un héroe civil, fue coeditada por la Fundación Azara y nuestra fundación, y por ello hoy nos encontramos reunidos para esta presentación oficial. Le vamos a dar la palabra al presidente de la Fundación del Museo, Luis Mansur, para que comience este acto. Buenos días, muchas gracias a todos por la presencia. Realmente es un día de mucha alegría para la Fundación y es un día que va a quedar guardado en la historia de estos 38 años que está cumpliendo la Fundación, el Museo de la Plata Francisco Pascasio Moreno. ¿Por qué? Porque sin dudas este libro cumple no solamente con los objetivos y con las premisas que hicieron que esta fundación se creara, sino porque además es un proyecto que el doctor Ricardo acuña desde hace muchos años y que hace un tiempo, cuando fuimos a consultarlo, como todas las veces que ha ido la Fundación a consultarlo por algún proyecto, él siempre respondió afirmativamente y la Fundación está eternamente agradecida por todos esos gestos. En este caso le dijimos: doctor, nos gustaría acompañarlo en la edición de este libro, que es un libro muy esperado por usted, en lo que es la culminación, pero también muy esperado por todos nosotros, los seguidores de la figura de Francisco Pascasio Moreno. De hecho, la Fundación, digamos, en todos sus años, ha acompañado proyectos que tenían que ver con la obra de Moreno, como por ejemplo el escrito por uno de los expresidentes de la Fundación, el doctor Fasano, Un hombre civil, que sin dudas el título nos ha acompañado porque destaca muy bien la figura de Moreno. Y un adelanto de lo que fue la gran investigación del doctor Riccardi, que fue el ideario de Francisco Pascasio Moreno, editado por nuestra fundación, pero acompañando una colección del grupo Petersen. En ese momento, cuando golpeamos la puerta del doctor Riccardi, acercando este proyecto, el doctor nos dijo: sí, sí, por supuesto, pero va a ser parte de lo que es el trabajo en el que estoy trabajando y que va a culminar con todos los datos de la biografía que hasta el momento hoy la historia está cumpliendo de alguna manera con Moreno, publicándose este libro que reúne todo lo que estaba dando vuelta en el ámbito literario referido a la figura de Francisco Pascasio Moreno. Así que quiero aprovechar este momento para agradecerle al doctor Riccardi, pero no solamente por esto, sino, como dije anteriormente, cada vez que el doctor fue invitado a dar una charla, ya sea en ámbitos mucho más grandes o más pequeños, donde hemos ido también a colegios profesionales para difundir lo que fue el legado de Moreno, el doctor Riccardi siempre respondió afirmativamente y la Fundación siempre va a estar agradecida con usted. Así que quiero además hacer extensivo a Adrián Giachino, a la Fundación Azara, que se sumó a la propuesta de poder editar este libro. Sé que Adrián se lo tomó muy personalmente el tema y desde el primer día estuvo trabajando codo a codo con su equipo en lo que fue la edición de un libro extenso, un libro documentado, con imágenes, con dibujos, bueno, y que llevó mucho trabajo de edición. Y bueno, y Adrián estuvo al tanto de eso y bueno, valoramos mucho no solamente esto, sino todas las gestiones que llevamos en conjunto con la Fundación Azara y que él siempre nos acompaña. Así que bueno, muy agradecido, insisto, es un día de mucha alegría para nosotros poder presentar este libro que ya está incluso disponible
y muchos ya lo han podido tener a través del formato virtual. Y ojalá que este sea el inicio de la difusión de este gran libro y que pueda llegar a todos los rincones del país, rincones que Moreno no solamente supo recorrer, sino que también supo cuidar para que hoy nuestro país pueda disfrutar de tantos espacios. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Adrián Giaquino, también presidente de la Fundación Azara. Gracias, Martín. Bueno, en primer lugar, le quiero agradecer al doctor Riccardi por la existencia de esta obra, eso tanto desde la Fundación Azara, desde mi lugar como un ciudadano más, de que haya una biografía de esta profundidad sobre Moreno, alguien también interesado en las ciencias naturales. Eso, digamos, ante todo. También la confianza del doctor Riccardi en las idas y vueltas para la edición. Esta obra tenía que existir. Nosotros, es una institución del año 2000, pero en la nuestra conviven las ciencias naturales y las ciencias antropológicas. Y tiene la inspiración, digamos, en esta casa, en esta facultad, pero finalmente la idea de Moreno, de hacer convivir esas ciencias, ¿no? O sea que no es una biografía más, hemos publicado muchas, con mucho interés, pero bueno, la figura de Moreno es inspiradora, incluso a puntos donde no es tan obvio, ¿no? Como sí lo es por ahí en esta casa. Después, por supuesto, también a Luis Mansur, que me llamó hace un tiempo con esta inquietud de publicar el libro del doctor Riccardi y de poder acompañarlos. Así que nada, ha sido un gusto, es muy grato para nosotros, he sentido en las bases que tenemos en la Fundación Azara, digamos, ocuparnos de la historia de la ciencia, ocupar de que existan estas biografías que pueden inspirar a otras personas, a gente joven, a crear instituciones, a mirar las cosas distintas, a valorarlas. Y bueno, de alguna manera nosotros que hoy estamos todos reunidos acá y han pasado generaciones de profesionales, naturalistas y demás, también se lo debemos a alguien que tuvo ideas, una proyección, pensó, y bueno, y de alguna manera eso es lo que está plasmado en este libro. Así que muchísimas gracias a la Fundación del Museo de la Plata, de la cual también me siento colaborador, y al doctor Riccardi por la obra. Y ahora sí invitamos al doctor Riccardi a presentar su obra. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a todos los presentes por estar aquí en un momento que considero trascendental, que es la difusión de la vida de Francisco Pascasio Moreno. Quiero agradecer en primer lugar a la Fundación Azara y a la Fundación Museo de la Plata por haber contribuido a la realización o a plasmar esta obra en papel y a difundirla. Moreno fue una figura, digamos, excepcional, como todos ustedes saben, y yo lo he sentido así desde el momento que llegué a este museo. Y voy a hacer un poco de historia al respecto. Yo vine acá al museo para estudiar geología allá a fines de la década del 50. Vine por primera vez en 1959 a este museo. Y en ese momento no tenía mucha idea de quién era Moreno, pese a que yo venía de la Patagonia, y en la Patagonia, en el lugar donde yo estaba y donde me crié, hay un colegio que se llama Colegio Perito Moreno, el Colegio Nacional Perito Moreno. Pero fuera de eso yo no conocía mucho más sobre la trayectoria de Moreno. Cuando llegué acá al museo, lo primero que vi fue en el hall de entrada el busto de Moreno. Y dije, bueno, algo importante habrá hecho este personaje para estar acá en un busto. Y no mi conocimiento no iba más allá de eso.
Pero con el tiempo empecé, digamos, a hurgar en la historia de la institución y en la historia del mismo Moreno. Y al hacerlo, digamos, fui descubriendo poco a poco quién había sido Moreno y la trascendencia que había tenido y la vinculación que tenía y tuvo con la Patagonia, que de alguna manera me vincula a mí también, a él, porque yo también estoy vinculado a la Patagonia. Yo no nací en la Patagonia, pero me crié en la Patagonia. Desde prácticamente mi nacimiento, yo nací en Buenos Aires, pero de cualquier manera a los 15 días de nacido me llevaron a Comodoro Rivadavia y me crié ahí en esa zona. Y estuve ahí hasta los 9 años. Y después volví a Buenos Aires y estudié en Buenos Aires, pero siempre quise volver a la Patagonia. Era como una necesidad que tenía de retornar a las fuentes de lo que había sido mi infancia. En esas idas y vueltas, digamos, con la Patagonia y toda esta historia, me fui vinculando cada vez más a lo que había sido la historia de Moreno. Esto me llevó, digamos, a buscar información sobre Moreno y a juntar información sobre Moreno. Y lo fui haciendo a través de los años. Allá por la década de 1990, fines de los 90, vino a verme el doctor Barcia y me interesó, me dijo que ellos estaban haciendo una serie que eran los idearios argentinos. Y en esos idearios argentinos tenían interés en sacar un ideario de Francisco P. Moreno. Y si yo no tenía interés en hacer o participar en eso. A mí una cosa que me había pasado al juntar información sobre Moreno era que reuní muchos documentos, mucha documentación sobre Moreno, y siempre me intrigaba. Yo quería escribir una biografía sobre Moreno, pero siempre me intrigó qué iba a hacer con toda esa documentación que estaba girando ahí y que no tenía, si bien estaba vinculada con la biografía de él, no era parte de la biografía en sí misma. Entonces, cuando me vino con esta idea del ideario, me pareció fantástico, porque dije, esto me soluciona un problema. O sea, yo hay muchas cosas que tengo reunidas, que dijo Moreno, etcétera, que pueden ir a ese ideario. Entonces dejé de lado la biografía de Moreno momentáneamente en ese entonces y me dediqué a hacer una compilación, que fue lo que puse en el ideario de Moreno. El ideario de Moreno es una compilación de dichos y cosas que dijo Moreno sobre la Patagonia y sobre muchísimos temas, y eso está puesto en este ideario que está aquí sobre la mesa. Cuando terminé con eso, allá por el fin de los 90, en realidad lo terminé en el 2000 y pico, volví a la biografía. Dije, bueno, ahora puedo seguir con la biografía y terminar con la biografía de Moreno, que era algo que yo había dejado momentáneamente de lado. Entonces seguí trabajando en la biografía de Moreno y eso es lo que ha dado lugar a este libro que está acá, donde todo el ideario de Moreno está puesto en un contexto histórico, está puesto en la historia de él y en la historia del país y de la sociedad. Moreno fue un individuo, y no solo porque lo piense yo, sino porque lo piensa muchísima gente, fuera de serie en la historia argentina y en la historia, yo diría, de toda América, y casi diría del mundo. Y para ponerlo exactamente en contexto, voy a leer de acá, de este libro, escrito de alguien que lo conoció personalmente a Moreno y lo vio desde otra óptica o desde otro lugar. Ese alguien fue
un explorador que fue Bailey Willis. Bailey Willis era un norteamericano que vino acá a la Argentina y se interesó, digamos, por las cuestiones de la Argentina y de la Patagonia. Y dijo lo siguiente: en el año 1949 publicó un libro de sus viajes y sus recorridos por la Patagonia. Y en ese libro escribió sobre Moreno. Francisco P. Moreno se convirtió en mi colega inspirador y en un cálido amigo. Fue una figura única en los anales de la Argentina. Era un personaje excepcional. En general se puede decir que demasiadas veces la ambición personal desvía a los científicos potenciales del camino de las investigaciones auténticas, pero él era un altruista y su objetivo era conocer la verdad. Él comprendió las posibilidades latentes de la Patagonia para asentamientos y desarrollos valiosos, y su visión fue la del científico práctico. Se dio cuenta de lo necesario que era obtener información exacta acerca de los recursos, pero sus ideales se vieron frustrados por la indiferencia de los intereses comerciales y políticos de la clase dirigente argentina, centrados en la ciudad. La voz de Moreno era la de un profeta en la selva. Nadie lo escuchó. Recuerdo con afecto y placer las horas que pasamos discutiendo acerca de los altiplanos y las montañas que él había conocido y que yo debería explorar, y trazando planes para los colonos futuros que desarrollarían los recursos de la Patagonia. Eso escribió Bailey Willis en 1949, que fue el año que él falleció, y que se publicó esta obra sobre, digamos, donde está escrito todo esto sobre Moreno. Por eso me interesó leer esto, que no es lo que pienso yo, es lo que pensaba un individuo que lo vio desde otro lado, desde otro lugar del mundo. Y supo reconocer en Moreno lo que Moreno era y lo que Moreno valía. Entonces yo he tratado de plasmar en este libro quién fue Moreno. Y lo interesante del caso es que por eso el nombre que tiene este libro, que se llama Las fronteras de Francisco P. Moreno, exploraciones más allá de la geografía. Y en el prólogo empieza con una cita de Moreno, porque Moreno está siempre presente. Entonces, Moreno, y ahí se explica a qué hace referencia el título de esta obra. Entonces Moreno dice: entiendo por viajero no solo el que camina leguas con sus pies en busca de adelantos, sino también el que las recorre con su imaginación, haciendo progresar los conocimientos que han de ir sometiendo a nuestro imperio los demás elementos de la naturaleza, para llevarnos al goce pleno de nuestra libertad en el mundo. Si vivieran un día los Colón, los Magallanes, los Cook, los Franklin, los Livingstone, que descubrieron casi mundos y que murieron al revelárnoslo, no encontrarán ni modestos imitadores por falta de recursos, de escenario, y que la tan grandiosa como pequeña esfera terrestre no será familiar en sus más lejanos rincones. Los que sigan las huellas de los Galileos, los Voltaire, los Humboldt serán inagotables. Ellos concluirán el conocimiento de los mundos. Todo lo que existe nos será revelado por su estudio. Y llegará un día en que el espíritu humano se entronice sobre todo lo creado e increado. El mundo será entonces el digno pedestal del hombre. Eso decía Moreno en 1879, hablando de lo que era la imaginación. Por eso el libro este se llama así, Las fronteras de Francisco P. Moreno, porque cuando se habla de Moreno se dice el perito Moreno. Yo nunca me refiero a Moreno como el perito, porque lo de Moreno va mucho más allá de lo de perito, sobre todo mucho más allá de lo geográfico,
por eso el título Exploraciones más allá de la geografía, porque acá está reflejado todo lo que pensaba Moreno, que iba mucho más allá de la geografía. Y sigue esto con un prólogo, que es el prólogo de Moreno, donde Moreno hace un prólogo de sus reminiscencias. Moreno empezó a escribir sus reminiscencias cuando era relativamente joven. Nunca las terminó de escribir. Yo cuando escribí esto, de alguna manera sentí que tenía que concluir lo que Moreno empezó y no terminó. O sea, tenía que llegar a plasmar en una obra lo que él quiso escribir. Y no sé si lo logré, pero de cualquier manera puse el máximo esfuerzo en tratar de plasmar lo que Moreno había sido y lo que Moreno pensaba. Entonces, por eso este libro está lleno de citas y referencias a lo que Moreno pensaba acerca de un montón de cosas. Y por eso el prólogo, en definitiva, es un prólogo, por eso yo le puse acá, prólogo de Moreno. Hay un prólogo anterior que en realidad hace referencia a lo que les leí hace un momento sobre las fronteras de Moreno, que también es un prólogo de Moreno. Y después viene el prólogo propiamente dicho, que es el prólogo de Moreno, que era el que él había escrito para sus reminiscencias, que nunca fueron publicadas. O sea, quedaron y están inéditas las reminiscencias en archivos de distinto tipo. Muchas de esas reminiscencias están puestas acá, están incluidas aquí o reproducidas acá. El que habla acá en muchísimos casos es Moreno, y Moreno que habla para la posteridad. No soy yo el que hizo esto, en realidad yo fui un escriba, fui un instrumento para poder plasmar las cosas que Moreno pensó y que Moreno quería dejar escritas y no llegó a dejar escritas, lamentablemente. Probablemente las hubiese escrito mucho mejor que yo, pero de cualquier manera aquí están. Y esta entonces es la obra que agradezco de nuevo a la Fundación Museo de la Plata y a la Fundación Azara, que han publicado y la han llevado al papel y la están difundiendo. Dicho todo esto, que explica de alguna manera por qué estoy acá y por qué hice todo esto, voy a hacer una breve síntesis de quién fue Moreno en definitiva, qué es, una síntesis biográfica si se quiere así. Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852, o sea, hace casi exactamente 173 años. Su infancia se nutrió en las enseñanzas de hombres preclaros de la época, en la lectura de los viajes de exploración de Livingstone y en la observación y colección de pequeñas piedras de los jardines públicos de la ciudad y sus alrededores. Sobre la base de las pequeñas colecciones realizadas en esos paseos, a los 14 años de edad inició su propio museo, el cual ubicó en un edificio inaugurado al efecto en noviembre de 1872, en la quinta de sus padres, cuyo frente de clásico estilo heleno fue un anticipo del que exhibiría años después el Museo de la Plata. Pero ya a esa temprana edad, Moreno fue consciente de que un museo se nutre y vive de las expediciones que realiza. De esta manera, las excursiones comenzadas en las cercanías de Buenos Aires a los 16 años ya no eran suficientes. Y a partir de 1873, con 21 años de edad, inició sus exploraciones a la Patagonia con un viaje a la región del Río Negro. Para comprender lo que ello significa, baste recordar que en esa época el interior de la Patagonia era virtualmente desconocido. No existían caminos y el ferrocarril solamente llegaba a Las Flores. Pese a ello, Moreno organizó una expedición con el fin de buscar un paso entre el Nahuel Huapi y Valdivia,
para unir el Atlántico con el Pacífico. En 1875 llegó solo y a caballo a las tolderías del Señor de las Manzanas, Sayhueque, en el valle del Coyuncura. Y aunque no logró autorización para cruzar a Chile, llegó hasta el Nahuel Huapi el 22 de enero de 1876, logrando lo que no pudo realizar la expedición de Villarino en 1782, y convirtiéndose así a los 23 años de edad en el primer hombre blanco en alcanzar dicho lago desde el Atlántico. El regreso se convirtió en una desesperada carrera contra la muerte, ante la inminencia de una invasión india, y llegó a Buenos Aires 3 días antes de que se produjera un malón que costó cientos de vidas. No repuesto aún de esta expedición, Moreno decidió alcanzar las nacientes del río Santa Cruz y en octubre de 1876 se embarcó con destino a Santa Cruz. En el trayecto efectuó observaciones a lo largo del curso del río Chubut y por primera vez ejerció su derecho de explorador al bautizar el lago en el que desagua el río Senger con el nombre de Múster, quien 6 años antes había unido en épica travesía por el interior de la Patagonia Punta Arenas con Carmen de Patagones. Llegado a la isla Pavón, en el curso inferior del río Santa Cruz, Moreno recorrió la región y el 15 de enero de 1877 inició la navegación río arriba. El río Santa Cruz debió ser remontado arrastrando la embarcación desde la orilla, con una soga, contra una fuerte correntada. Casi un mes después, el 13 de febrero de 1877, Moreno llegó a las nacientes del río Santa Cruz, con meta que no pudieron alcanzar años antes Fitzroy y Darwin. Luego de navegar el lago que llamó Argentino, Moreno se dirigió al norte, descubrió el lago que denominó San Martín y bautizó el Cerro Fitzroy. El ataque de un puma hambriento que puso en peligro su vida dio nombre al río Leona, que une los lagos Viedma y Argentino. El regreso a la desembocadura del río Santa Cruz tomó ahora a favor de la corriente solo 23 horas. De allí Moreno se dirigió a caballo a Punta Arenas, desde donde se trasladó en barco a Montevideo y Buenos Aires, ciudad a la que llegó el 8 de mayo de 1877, cuando no había cumplido aún 25 años de edad. Moreno no descansó y en forma inmediata donó al gobierno de la provincia de Buenos Aires su museo, el cual se incorporó al patrimonio público con el nombre de Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires. En 1879 fue nombrado jefe de una expedición que debería estudiar la región ubicada entre los ríos Negro y Deseado. Así navegó el río Negro aguas arriba en un tramo de 450 kilómetros. Hizo relevar la costa del Golfo San Matías, levantar la carta del puerto de San Antonio y efectuar perforaciones en busca de agua potable. Finalmente, emprendió viaje a caballo hacia la cordillera y llegó a Maquinchao. Recorrió el valle de Cholila, el Maitén y la pampa donde hoy se halla Esquel, en la cual profetizó: una ciudad ha de reemplazar algún día el paradero del indio nómade. Esa ciudad es Esquel. Y por último llegó a la toldería de sus amigos Inacayal y Foyel en Teca. Luego de recorrer la región y sobrevivir a un intento de asesinato por envenenamiento, Moreno siguió viaje hacia el norte, al país de las manzanas, y volvió a recorrer el Nahuel Huapi. Mientras estaba dedicado a su objetivo, que era hallar el paso de Buriloche que comunica con Chile, fue rodeado por los indios y llevado a la toldería de Sayhueque en Caleufú, donde fue condenado a muerte. Pero Moreno en una oscura noche logró alcanzar el río Coyuncura y en una balsa precaria se lanzó a las aguas. Navegando de noche y escondiéndose durante el día, bajó por el Coyuncura y el río Limay hasta las proximidades de Neuquén. Finalmente, en el 7º día, llegó a la confluencia del Limay con el Neuquén, donde recibió ayuda.
El 11 de marzo de 1880 llegó Moreno, que todavía no había cumplido 28 años de edad, a Buenos Aires, siendo bajado del tren en camilla, pues sus piernas estaban llagadas y se hallaba debilitado por la fiebre. Producida en 1882 la fundación de la ciudad de La Plata, fundó el 17 de septiembre de 1884 el Museo de La Plata, al que se incorporó 2 días después el Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires. Moreno, que tenía entonces 32 años, fue designado director de la nueva institución. Para comprender la significación de la obra emprendida, hay que recordar que la ciudad de La Plata solamente existía en los planos. En ese contexto, el tamaño y grandiosidad de la construcción hablan por sí solos del espíritu de grandeza y de fe en el futuro. La obra fue terminada y abierta al público con todas sus colecciones montadas 4 años más tarde, el 19 de noviembre de 1888. En los 20 años en que Moreno se desempeñó como director del museo, entre 1884 y 1905, la institución alcanzó proyección nacional e internacional. Sus expediciones participaron en la exploración de diferentes regiones, ampliando las fronteras científicas del país. La obra realizada ha quedado documentada en las publicaciones del museo, que comenzaron a imprimirse a partir de 1890, en la imprenta que Moreno instaló con su propio dinero. No es casual que dijera: el día que podamos anunciar al mundo científico la apertura del museo y el observatorio provincial, el nombre de La Plata será pronunciado con respeto y cariño por todos los que piensan que la prosperidad de un pueblo depende ante todo del grado de instrucción de sus hijos. A partir de 1896, Moreno se desempeñó simultáneamente como perito argentino en la cuestión limítrofe con Chile, cargo que había rechazado en 1888 por considerar que no tenía méritos suficientes como para actuar en el mismo nivel que Diego Barros Arana, perito por Chile. Moreno efectuó una obra que hoy día llena de asombro a cualquiera que haya recorrido la región cordillerana limítrofe entre Argentina y Chile. Así, en apenas 20 años, una región virtualmente inexplorada de cientos de miles de kilómetros cuadrados de extensión fue relevada en toda su amplitud. Las funciones de perito argentino en la cuestión limítrofe con Chile llevaron a Moreno durante las postrimerías del siglo XIX a efectuar numerosos viajes a Santiago de Chile. Así, en enero de 1897, junto con su esposa e hijos, cruzó la cordillera a lomo de mula. Y es en Chile que muere a los 29 años de edad su leal compañera María Ana Varela de Moreno, a la que la sociedad chilena rindió con hidalguía sentido homenaje. Pero quedaron en la mente de Moreno las palabras pronunciadas por ella un mes antes de morir, cuando ya se encontraba gravemente enferma: no abandones nunca nuestra causa, sigue adelante y lucha hasta vencer. Con tu triunfo evitaremos la guerra. Así, entre 1897 y 1898, Moreno viajó repetidamente entre Argentina y Chile y sentó las bases para el encuentro que los presidentes Roca y Errázuriz mantuvieron el 15 de febrero de 1899 en el Estrecho de Magallanes. En 1889 se trasladó a Londres como asesor geógrafo del representante argentino. Y en 1901 acompañó al comisionado del Tribunal Arbitral, coronel Sir Thomas Holditch, en el reconocimiento que se realizó desde el lago Lácar hasta el seno de la Última Esperanza. Vuelto Moreno a Inglaterra, regresó con Holditch en 1902 para participar de los trabajos de fijación de los hitos limítrofes de acuerdo al laudo arbitral firmado en ese año. Esta tarea de Moreno que no se agotó, sin embargo, en sí misma. Moreno decía: si es cuestión de honra nacional defender la integridad del suelo patrio,
también debe ser cuestión de honor nacional darle a este suelo todo su valor, con lo cual se evita que llegue el caso de tener que defender su integridad. En 1906, el Museo de La Plata pasó a formar parte de la Universidad Nacional de La Plata y Moreno renunció a la dirección del mismo. Pero la labor de Moreno no terminó con lo realizado en el Museo de La Plata y en la cuestión limítrofe. En 1903, el Congreso Nacional premió su labor como perito, otorgándole tierras en el territorio del Neuquén o al sur del Río Negro. Moreno ubicó esas tierras en el extremo oeste del lago Nahuel Huapi y las donó a su vez a la nación con el fin de que fueran conservadas como parque natural. En el decir de Moreno, así, en aquella magnificencia tranquila podrán encontrar sano y adecuado panorama los habitantes de ambos lados de los Andes y contribuir, reunidos en comunidad de ideas durante el descanso y solaz cada vez más necesarios en la vida activa del día, a resolver problemas que no llegarán a solucionar nunca los documentos diplomáticos y que los visitantes del mundo entero, estremezclando intereses y sentimientos en aquella encrucijada internacional, beneficiarán más aún el progreso natural de la influencia que por sus condiciones geográficas corresponde a este extremo de América en el hemisferio austral. Pero no contento con ello, Moreno escribió al ministro chileno Vergara pidiéndole que su gobierno hiciera una reserva similar en las tierras chilenas ubicadas al oeste del Nahuel Huapi. Por eso es importante remarcar que las exploraciones de Moreno implicaron fundamentalmente ampliar las fronteras universales de la civilización y de la ciencia. Y que la delimitación fronteriza hecha sobre tales bases tendió a esclarecer y a eliminar toda probable fuente de desavenencias internacionales. Su afán era dirimir la controversia pacíficamente y sobre tal base lograr la integración de pueblos hermanos. Esta actitud se reflejó en su relación amistosa para con los indios, cuya destrucción creyó innecesaria. Su participación en el integro de tierras de las colonias Ahueque y Nahuelpan en el oeste del Chubut, y en el hecho de que no los incluyó en una condena generalizada, e incluso justificó a los que casi terminan con su vida en 1880. Refiriéndose a ellos, sostuvo que si pelearon y cayeron en la lucha, fue defendiendo su suelo. Sayhueque fue en 1880 un leal amigo, y juzgo al indio puro, dijo Moreno, con el criterio del indio. Defendía su patria, se creía dueño de su tierra por derecho divino. Estos sentimientos humanitarios los llevaron en 1906, luego de retirado del Museo de La Plata, a abrir las puertas de la Quinta Moreno para que los chicos pobres pudiesen comer allí, y a habilitar una gran cocina en la que se llegaron a servir 200 comidas diarias. Decía Moreno, si el Estado obliga al niño a concurrir a la escuela, el niño tiene derecho a que el Estado lo alimente cuando sus padres no están en condiciones de hacerlo. Alimentar a todo niño que sufra de hambre es sin duda un deber ineludible de la nación, pues si no ha alcanzado la edad escolar, requiere ser alimentado para que la alcance. En 1910, Moreno fue propuesto por sus convecinos como candidato y elegido diputado nacional. Desde ese cargo propuso la creación del Servicio Científico Nacional y de los Parques y Jardines Nacionales, y él apoyó el establecimiento de ferrocarriles en la Patagonia. Pero renunció a su banca para aceptar el cargo de vocal del Consejo Nacional de Educación. Pero prefirió, en sus palabras, continuar dedicando el tiempo que me resta de vida a contribuir a hacer de los niños de hoy ciudadanos, siendo innegable que la fuerza y la grandeza de su mañana dependen de la escuela de hoy. Además, creó las guarderías infantiles en los barrios obreros y modificó los planes de estudio de las escuelas nocturnas para adultos, dándoles una orientación vocacional y técnica. Su último viaje a la Patagonia lo realizó en 1912, 7 años antes de su muerte, cuando acompañó a Teodoro Roosevelt por pedido especial de este a la región del Nahuel Huapi. Murió en la pobreza en la madrugada del 22 de noviembre de 1919. En la Argentina
su muerte pasó inadvertida, pero numerosos países e instituciones le rindieron homenaje. En 1944 sus restos fueron trasladados a Bariloche y depositados en la isla Centinela. Moreno recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba, la Estrella Polar de Suecia, la Cruz Olaf de Noruega, la Medalla Jorge IV de la Real Sociedad Geográfica de Londres, la Columbus Gold Medal de la American Geographical Society, la Medalla de Oro de la Sociedad de Geografía de París, la Medalla Cravo de la Sociedad de Geografía Comercial de París y las Palmas de la Academia de Francia. Y fue socio corresponsal de más de un centenar de instituciones científicas del mundo. El mérito fundamental de Moreno consistió en haber permanecido fiel a los ideales de su infancia y de su juventud, y de haber sabido convertir estos en motor permanente de una acción que no tuvo pausas. No es casual que su autobiografía inconclusa e inédita la titulase Por un ideal. Gracias. Bueno, abrimos un breve espacio para preguntas o comentarios de cualquiera de miembros del auditorio y al finalizar compartiremos un pequeño debate. Si me permitís, Matilde, quiero hacer una reflexión a partir de todo lo escuchado, pero fundamentalmente la emoción del doctor Riccardi, que ha sido consecuente no solamente en este acto, sino en cada una de las presentaciones que nos ha tocado compartir. Y esa pasión, ese sentimiento, es de alguien que homenajea a Moreno, acompaña sus acciones, valora, lo admira, pero además que permite edificar esta obra de tantísimos años de investigación y de compromiso. Nadie, sin los sentimientos que expresa el doctor Riccardi en este momento, es capaz de llevar a cabo esta radiografía de esta persona que hoy nos tiene convocados aquí, en lo que fue su casa durante varios años, en este edificio que fue creado por él y que hoy lo disfrutan cientos de miles de personas por año, y que además es un polo de investigación, de conocimiento. ¿Qué mejor homenaje que el biógrafo de Francisco Pascasio Moreno, presentando la biografía que Moreno no pudo terminar y que Riccardi acaba de presentar oficialmente, acompañado por la Fundación del Museo y en este mismo Museo de La Plata, el espíritu de Moreno tiene que estar acompañándonos, convocado por su letra, convocado por su obra, pero fundamentalmente convocado por su sentimiento y su pasión por Riccardi. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Yo quería hacer un comentario, doctor. Tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, siendo de áreas distintas, en algún momento en la dirección del museo. Y lo felicito por su libro, pero es un libro que le iba a preguntar cuál fue la génesis de todo esto, ya lo explicó. O sea que mi pregunta no tiene mucho sentido, pero sí le agradezco esto para todos aquellos que valoramos la figura de Moreno en este museo, y veo que lo vi, es un libro contextualizado en marco filosófico, antropológico, histórico, biográfico. Es una obra para mí monumental, increíble. Así que bueno, no es que me haya sorprendido, conociéndolo usted, viéndolo trabajar de cerca. Estuvimos, estuvo reemplazando al doctor Rafino en la dirección del museo, y yo era su secretaria. No me sorprende de nuevo trabajar, ya repito, pero es un libro de debido necesario,
Así que los felicito y gracias por tenemos esta obra. No, gracias a usted por sus palabras. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario, pregunta? A mí me interesa saber cómo trabajó las fuentes, pues yo soy del área de historia, entonces tenemos como ese temita con las fuentes. Mire, las fuentes son varias, digamos. Traté de buscar todo lo que pude, o sea, si usted se fija en la bibliografía, la fuente principal es Moreno mismo y sus escritos, o sea, sus escritos éditos e inéditos, que son muchos. Y después los registros que existen en las instituciones, o sea, acá mismo en el Museo de la Plata existen registros importantes sobre lo actuado. Están, por ejemplo, todas las actas de los consejos que ha habido acá. Hay publicaciones de distinto tipo donde se hace referencia a lo que se hizo a través de los años, o sea, desde prácticamente la fundación del museo hasta muy recientemente. Y hay también mucha información en Buenos Aires, en distintos archivos de Buenos Aires, y es cuestión de ir y consultarla. O sea, yo lo que hice fue buscar por todos lados todo lo que pude para ponerlo en el contexto de esta obra, digamos, y de lo que fue la vida de Moreno. No fue fácil porque las cosas están muy dispersas, digamos, en muchos lugares, pero creo haber logrado una buena síntesis de lo que existe y haberlo puesto en papel. Yo creo que, y me doy cuenta, lo pongo en algún lado, que al ver hoy día, digamos, los papeles dispersos, las cosas que existen por ahí, yo me sentí muy consustanciado con Moreno en sus últimos años, porque era obvio que a él mismo le resultaba difícil reunir toda la información que necesitaba para ponerla en un libro y en sus memorias, digamos así. Y traté de hacer eso, digamos, lo que él no pudo. Y creo que algo hice en ese sentido. Retomo las palabras de Alicia, que es monumental verdaderamente, y cuando uno mira la fuente se da cuenta de la cantidad de cosas. Además, alguna vez hemos charlado sobre toda esta dispersión y todo el trabajo que usted estaba haciendo, así que verlo plasmado también es una gran satisfacción. Gracias. Bien, no sé si alguien más quiere hacer otro comentario. Sí, le damos la palabra. Ah, perdón. Sí. Cualquiera de los dos. Bueno. Sí, no, primero, bueno, agradecer al doctor por la obra, la monumental obra, y el libro, el ideario, que también es fantástico, tiene una cantidad de citas, y a la Fundación Azara por enviarnos el libro. Yo lo digo personalmente, pero también creo que la división Paleozoología Invertebrados se agradece, cuyo director es el doctor Riccardi, agradece el envío del ejemplar, digamos, a los investigadores de la división. Y después un tema interesante es esto, ¿no? El museo y cómo Moreno en esa época logró, digamos, la cuestión fáctica, además de la idea, algún detalle en ese sentido, cómo logró hacer monumental obra en el siglo XIX, digamos, final del siglo XIX, cosa que no era una cuestión tan, digamos, normal en esa época. Habría un par de museos, 2 o 3 museos de esta envergadura en esa época. Si hay alguna reflexión en eso, cómo pudo lograr en la práctica semejante obra, en la cual después de un siglo todavía nosotros, digamos, la proyección, ¿no? Nosotros trabajamos en el subsuelo y en la terraza y en distintos lugares del museo, y cómo sigue albergándonos, digamos, y después de más de un siglo. Mire, Moreno, como lo he escrito y lo he puesto en algún lado, es un hombre que vivió mirando el futuro. O sea, cuando uno lee las cosas que escribió, lo que descubre es eso. Todo es el futuro. Muy raramente habla del pasado.
está siempre mirando hacia adelante. Y eso es lo que hizo con esta institución. Cuando él funda el museo y crea el museo, acá trabajaban 5 personas, 8 personas, 10 personas, nada más, en todo este enorme edificio. O sea, que la proyección que él le daba al museo es la que eventualmente llegó a tener y que tendría que tener, porque la proyección es mucho más allá de lo que realmente se logró ahora con el museo. Pero eso era lo que él tenía en mente. Y Moreno no se detenía ante nada. O sea, todo era posible para Moreno. O sea, era un hombre de acción y actuaba y hacía. Entonces, este es el resultado de un hombre de acción como él. No se entretuvo en pavadas, ni en hablar de utopías, ni en cosas así. O sea, hizo, hacía. Y eso fue lo que realizó. Por eso tenemos lo que tenemos y por eso nos dejó lo que nos dejó. Ese es fundamentalmente, y ese es el legado de Moreno. Y insisto sobre ese punto, o sea, acción, actuaba, hacía. Y esto es lo que tenemos. Te mira el museo este. Este museo fue armado y puesto a fines del siglo XIX. La Plata tenía 2 o 3 años de creada, la ciudad de La Plata, cuando él se puso a hacer esto. Y logró esto, lo que tenemos. Y estamos 140 años después, sentados acá, disfrutando de lo que él hizo. Muchas veces la gente no tiene claro, ni nosotros que estamos acá adentro lo tenemos en claro, porque no lo terminamos de corporizar y de tomar, pero es así, y se lo debemos a él. Y era un hombre solo, y un hombre que trabajó y luchó toda su vida. La mayor parte de estas cosas las hizo cuando tenía 20 y pico de años, 17, 18, 20, 25 años, 30 años, 30 y pico de años. Y se murió finalmente a los 60 y pico de años. O sea, era un hombre relativamente joven cuando murió. Pero ya para cuando él llegó a los 50 años, ya había hecho la mayor parte de las cosas que hoy vemos de él. O sea, que era un hombre de acción. Y de acción en todo tiempo y lugar. Hay fotografías acá incluidas en estas obras. Hay una, por ejemplo, donde él está en la pampa del Senguer, del río Senguer, comiendo, sentado en el medio del campo, con otras 2 personas, en el medio de la nada. Y él está ahí. Ese era su escenario. Y de ahí se movía. No estaba sentado en un escritorio pontificando acerca de cómo tenía que ser el mundo. Lo hacía. Y eso fue lo que hizo. Era un hombre de acción. Y eso se refleja en todo lo que fue la vida de él. Y en lo que hizo. Y en lo que nos dejó. ¿Tenía una pregunta, un comentario? Sí, si me permite acotar su duda respecto a cómo hizo, llegando a la parte material. Contó con una ayuda económica feroz que era la de su padre. Hace muchos años el doctor Teruggi se hizo un misterio saber cómo hizo. Un misterio porque no nos preguntó. Si no hubiera preguntado lo hubiéramos dicho. El padre era económicamente muy fuerte. Los cimientos de este museo los puso el padre, Francisco Facundo Moreno Villillán. O sea, acotado solamente a la parte económica. A todo lo que al lado de Ricardo yo no puedo ni abrir la boca. Pero hice una acotación a la cultura. Pero le pedí porque el rasgo humano de Alberto se mostró en 4 o 5 barquinazos, pero tuvo uno más profundo, que fue cuando habló de María Ana Varela. Sí. María Ana Varela se va hacia Chile con 3 infartos y sus hijos menores y el secretario de él. Y llega allá y conquista
a todas las mujeres de los funcionarios que tenían que arreglar. Por eso cuando muere, se dice que ella fue la gestora de la paz con Chile. Así que yo comparto ese vaquinazo con mi bisabuela, María Ana Varela de Moreno. Muchas gracias, Alberto. No, con gusto. ¿Algún otro comentario? Sí, yo quería preguntarte, ¿cuál fue la razón de que Dardo Rocha lo apoye tanto? Si tenían algún tipo de amistad o era porque solamente veía que él era un grande que podría llegar a lograr esto. Yo creo que la gente se daba cuenta en esa sociedad, no era una sociedad tan grande, digamos, todos más o menos se conocían y se dieron cuenta de los quilates que tenía Moreno y por eso lo apoyaban y lo apoyaron en todo momento, eso está clarísimo. Y así como lo apoyó el padre y lo apoyó mucha otra gente, o sea, él tuvo apoyo incondicional de todo un conjunto de gente y él lo supo aprovechar. Pero Dardo Rocha, hubo gente que no, yo creo que hubo gente que de alguna manera demoró las cosas o no le dio todo el apoyo que le podría haber dado. Lo que pasa es que mucha de esa gente era gente que tenía otros intereses o tenía otras ideas acerca de las cosas. Entonces, al no coincidir, cuando no coinciden muchas veces las ideas de la gente trata de hacer otras cosas distintas, digamos, o piensa que se tienen que hacer cosas diferentes. De cualquier manera, Moreno no tuvo reparos de ningún tipo, nunca criticó a nadie, porque no era una persona que vivía mirando qué era lo que pasaba a los demás o criticando a los demás. O sea, hacía y se acabó. Era un hombre de acción, básicamente, y fue toda su vida un hombre de acción. Y se murió en la lucha. Alberto, hemos compartido acá en el museo una vida y ha sido siempre un ejemplo de conducta igual que Moreno. Y es que su obra fue siempre reconocida en el exterior. En el año 92 tuve ocasión de estar una estancia prolongada en el Museo Británico de Historia Natural, la llamada la Catedral de la Ciencia, conocida de esa manera en Londres, desde la época de su fundación. Y trabajando y moviéndome, de repente encuentro en un pasillo, pero enmarcado en un lugar destacado, un detalle que viene de la época de Smith Woodward. Él tuvo una relación, Moreno personalmente, muy estrecha con él. Y la esposa de Smith Woodward tenía una costumbre. Cuando venían visitantes extranjeros de nivel científico conocido, les pedía al final, en vez de que firmen un libro, que firmasen sobre el mantel de donde cenaban. Y como eso podía ser, digamos, efímero o degradárselo en el tiempo, se tomó el trabajo de bordarlo encima. Ese mantel está expuesto, están las firmas de eminencias y me causó un enorme placer el reconocer, pertenecer a los libros y otras obras donde está la firma autógrafa de Moreno, ver un lugar bien destacado, la firma de Francisco Moreno, bordada por la esposa de Smith Woodward. También un detalle un poco doméstico que me pareció interesante también compartir. Mi ex compañero de museo, desde estudiantes en este museo, compañeros de toda la carrera, así que muy grato saber que se llegó a este segundo libro, y seguramente vendrá otro, pero me emocionaste. Gracias. Muchas gracias. Gracias.